Hola, ¿cómo están? Este es el último capítulo de nuestra preparación. Ya pronto van a tener la prueba y hoy día vamos a ver América Latina, que es el último módulo que tenemos que ver. Primero, América Física, América Latina Física. Comienza desde México, acá arriba o en el norte, pasa por todo lo que es América Central, luego sigue Sudamérica, ¿ya? Acá vamos a destacar algo, que es la línea del Ecuador. Pasa justamente por este país, el Ecuador que se ubica aquí, y toda esta zona de la línea del Ecuador van a ser zonas que ustedes van a relacionar con el paisaje de selva. Todo esto es zona cálida. ¿Por qué? Porque el planeta, para poder ubicarse en él, se crearon unas líneas imaginarias. Hay dos líneas imaginarias que son súper importantes, aparte de la línea del Ecuador. Una es el trópico de Cáncer, que se ubica acá en México, en la zona norte de México, y la línea del trópico de Capricornio, que atraviesa el desierto de Atacama. Los trópicos, para que ustedes se manejen un poco y se ubiquen, los van a asociar a los desiertos. Todos los lugares que están cerca de los trópicos suelen tener desiertos, mientras que los lugares que se ubican en la línea del Ecuador están asociados a la selva. Si bien la representación del planeta es plana, y eso permite ver o hace ver en realidad que lugares como Costa Rica, que se ubica acá, queda muy lejos de la línea de Ecuador. Y no es tan así, porque en realidad Costa Rica también presenta espacios de selva. Brasil, Colombia, Venezuela. Y en la medida que nos acercamos a los trópicos, se van presentando paisajes asociados al desierto. En el trópico de Capricornio está asociado al, por ejemplo, al desierto del Sahara, acá en América. Y como conclusión de este clima y mapa físico de América Latina, es que la gran mayoría de los países se ubica dentro de una zona cálida, de trópico a trópico, dejando en Sudamérica países como Chile, Argentina, algo de Uruguay que está aquí, con paisaje mediterráneo. Y eso lo hace muy, muy diferente. Acá vamos a ver algunas características geográficas precisas de Latinoamérica. ¿Cuáles? Son las montañas, cordilleras y las cuencas hidrográficas, que son los grandes ríos. En México distinguimos dos sierras, que son montañas muy altas. En Centroamérica, que es este sector, desaparece la cordillera. Al frente de Centroamérica está el Mar Caribe con las islas caribeñas. Muchas veces leemos Centroamérica y el Caribe. Y debe haber alguien por ahí que diga que es el Caribe o pueda creer que es lo mismo. No es lo mismo. Son todas aquellas islas que están frente a Centroamérica. Ese es, o esas son las islas caribeñas. Siguiendo con la estructura geográfica, en Sudamérica, hacia el lado del Pacífico, está la cordillera de los Andes. Nace entre Colombia y Venezuela y continúa por todo el lado del Pacífico. Pasa por Ecuador, por Perú, llega hasta Chile, pero también bordea Bolivia y Argentina. En cuanto a los ríos, porque pueden llegar a preguntar, hay tres cuencas hidrográficas enormes en Sudamérica y son las más importantes. La enorme, la que más llama la atención, la más conocida, es el río Amazonas, que atraviesa, bueno, Brasil, que es lo más conocido, pero también llega a países como Perú, como Colombia, y es enorme. Es un corte transversal que hace por ese sector de Sudamérica. Otro río que es muy importante, otra cuenca muy importante, es el río Orinoco, que yo lo tengo encerradito acá, no se nota, pero hay un mini círculo que está ahí en el macizo de las Guayanas. Arribita está el río Orinoco.
Ese río también es enorme. Y el otro río, hay más ríos, pero estos son las tres cuencas más grandes, es el río Mar del Plata, que queda aquí en Argentina, Buenos Aires. Recordar que hacia la costa atlántica, el macizo de las Guayanas o Guayanés es la altura máxima y es muy sólido, una montaña desgastada, por eso es más baja que la cordillera de los Andes. Remarca decir que la vida humana es más fácil en aquellos sectores cercanos a la costa dentro de América Latina. Y vamos a ver que la mayoría de las ciudades importantes en nuestra región son o están al lado de la costa. La distribución de la población en América Latina, aparte de estar o no cercana a la costa, tiene que ver con un proceso histórico que existió a la llegada de los españoles a América. Ellos fundaron ciudades y esas ciudades fueron creciendo y transformándose en el centro del país, por lo general. Santiago es un típico ejemplo, es una ciudad que es el centro de Chile y que además tiene una historia bastante antigua, porque es la primera ciudad que fundan los españoles en el país y es la que controla además al resto. Lo hace por mucho tiempo y yo diría que hasta el día de hoy. Los países con mayor cantidad de población, miren, son tres solamente, es fácil aprenderlos. Brasil, con 180 millones de habitantes, o un poco más, 180. México, con 106 millones de habitantes. La Ciudad de México nos duplica en cantidad de personas a Chile. Y Argentina tiene 40 millones de personas. Les recuerdo que nuestro país, en el último censo del 2017, estaba casi llegando a los 18 millones. Vamos a suponer que ahora en el 2021 estamos en los 20 millones. Es una suposición. Y aún así tendríamos la mitad de habitantes que Argentina. No voy a hacer la comparación con México y mucho menos que con Brasil. Pero de verdad, si lo ponemos en esta perspectiva, somos muy pocos los chilenos. Vamos a ver ahora la historia de América Latina. Ahí tienen una imagen de Chile a inicios del siglo XX. Y lo que hay que decir de esa época es bien específico. Nuestro país se independiza y es un grupo, la aristocracia, que tenían más educación y dinero, son los que van a dirigir el país. Y a inicio del siglo XX, después de un siglo, sigue existiendo lo mismo. Pero eso va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Por ejemplo, en el caso de Chile, va a estar la riqueza del salitre. Y los obreros se van a ir al norte a trabajar, ya no van a tener esa dependencia que tenían con el patrón en el campo, donde ellos eran inquilinos y el patrón el dueño de la tierra, conocían al patrón, le obedecían. Bueno, se cometían toda una serie de abusos que en aquella época era lo normal. Pero una vez que se van al norte, muchos a trabajar de obreros del salitre, ya no tienen ese lazo con el patrón, por lo tanto, van a sentir que pueden reclamar sus derechos. Además, llegan las ideologías que provenían de la URSS después de la Revolución Rusa, que es una revolución de los obreros. Y esas mentalidades van a ir cambiando la forma de pensar y de vivir del obrero. Hacia los años 50, porque eso es lo que viene como contenido en la prueba, ya después de la Segunda Guerra Mundial comienza en el mundo la Guerra Fría. ¿Se acuerdan? Que era esa competencia feroz que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética. Para aquellos que se perdieron el video de la clase pasada, la Unión Soviética, también llamada, en realidad su nombre es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es un país que ya no existe con ese nombre, sino que se llama Federación Rusa. Bueno, pero tuvieron su gran conflicto después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90. En América Latina, durante ese periodo, se buscó forma de desarrollarse
sin tener que recurrir a estas dos potencias. Pero Estados Unidos es de este continente y por supuesto se impuso. Entonces se buscó una economía basada en la industrialización. En Chile se hicieron industrias. La Llanza, por ejemplo, la en Chile, ¿qué otra industria? La ENAP, que es la industria del petróleo. También estaba la de acero, que nosotros asociamos a Huachipato, allá en Concepción. Se creó una especie de industria, pero no nos fue tan bien porque nuestra industria seguía siendo dependiente de otros países, porque, por ejemplo, les teníamos que comprar maquinaria, los repuestos. Teníamos que traer personas que supieran ocupar la maquinaria y que le enseñaran al resto. Pero en la medida que avanzó la Guerra Fría y que las personas también tenían más educación, en el caso de la economía basada en la industrialización, hizo que mucha gente que vivía en el campo llegara a la ciudad. Por ejemplo, sin ir más lejos, mi papá, que podría ser su abuelo, o lo pueden preguntar a su abuelo, casi todos tienen una historia que provienen de un campo cercano y llegan a la ciudad. Se produce ahí entre los años 40 y 50, incluso algunos se tardan y llegan a los años 60. Y en las ciudades se producen cambios. Había una gran agitación política social entre los años 50 y 60 en toda América Latina. Y hubo dos posibles soluciones que se dieron dentro del continente. ¿Cuáles? Una fue la revolución, como la que se hizo allá en Cuba, con Fidel Castro, el Che Guevara, que se adueñaron a través de las armas, del poder de la aristocracia. Y otra vía fue las reformas, pero dentro del mismo sistema o del mismo modelo capitalista, que es la que siguió Chile desde Eduardo Frei Montalva, y ya lo vamos a ver. También en esa época, durante la Guerra Fría, Estados Unidos era gobernado por John F. Kennedy, y este señor es como el bueno, se nos pinta como el bueno de la película, ya que él va a crear una alianza con los países latinoamericanos, a los cuales le va a llamar Alianza para el Progreso. ¿Qué pensaba este señor? Él decía, bueno, en América Latina puede crecer el comunismo porque son muy pobres. Entonces, hay que hacer reformas sobre la tierra, la reforma agraria. Hay que hacer reformas educacionales para que todos puedan ir a la escuela. Y de esa manera las personas van a tener más opciones y van a dejar de ser pobres y están tan cercanas al comunismo. Probablemente hubiese resultado, pero con los años. A él lo asesinaron en el año 63 y la Alianza por el Progreso duró un par de años más. Vamos a ver qué ocurre. Lo que yo les decía, esta imagen de arriba es la típica que nos muestra la Guerra Fría. Estados Unidos con sus colores, sus barras, sus estrellitas sobre un fondo azul, manejando el dinero, y la URSS, que es un oso gigante, como la estepa siberiana ahí de Rusia, con este símbolo, la hoz y el martillo, y una estrellita. Esto es típico para demostrarnos la rivalidad que había. Además, Estados Unidos tenía una teoría que aquí no está por casualidad esta revolución en cubana, donde aparece Fidel Castro, su hermano Raúl y el Che Guevara. Estados Unidos creía en aquella época que si un país de una determinada región del mundo caía bajo un sistema comunista, iba a provocar que todos los otros países también cayeran bajo ese sistema. A esa política o esa teoría le llamó la del dominó. Porque si ustedes se fijan, si paramos los dominó, cae uno, va a arrastrar a todos los demás. Bueno, entonces va a cambiar bastante la política de Estados Unidos en este tiempo. Como ya les dije, así como en Cuba hubo una revolución, en Chile hubo grandes reformas a nivel político y social. Por ejemplo, Eduardo Frei, o bajo su gobierno que duró entre 1964 hasta 1970, hubo una gran reforma educacional. Por ejemplo, se instituyó un uniforme para todos iguales,
porque la idea es que todos se viesen más o menos igual. Creó la JUNAEP. ¿Por qué la JUNAEP? Para tener comida y alimento para todos los niños pobres y que no fuera una excusa para que no se los enviara al colegio. También va a crear la ley de sindicatos campesinos, que antes los campesinos no tenían muchos derechos, ¿eh? Pero él crea esa ley de sindicatos. Va a ser una reforma agraria mayor, porque le va a dar tierras también a muchos campesinos. Hasta ahí todo iba bien, pero no tan bien si hubiésemos vivido en esa época, porque muchas personas estaban en contra de la reforma agraria, porque le iban a quitar tierra a ellos, y otros que sí estaban de acuerdo querían acelerar ese proceso, e incluso usando la violencia. Es así que nos encontramos con otra política de Estados Unidos, que fue la de que tuvo Richard Nixon. La llamó la Escuela para las Américas. Y esto era terrible porque creía en un enemigo interno, que eran los comunistas que estaban en cada país latinoamericano, y que había que eliminarlos físicamente y culturalmente. Entonces se dan los golpes de Estado, de allí por ejemplo Chile, que cayó en un golpe de Estado el año 1973 y siguió una dictadura de 17 años. Pero lo que pasó en Chile pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pasó en Paraguay, pasó en Bolivia, en Brasil, y no fue casualidad, fue porque operó esta Escuela para la América, en que preparaban oficiales de los ejércitos latinoamericanos con esta idea del enemigo interno. Entonces, por seguridad nacional, en esa época se creía que había que eliminar a los comunistas. Y ahí quedaron las reformas, ahí quedaron las reformas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos pendientes en América Latina? La pobreza. En nuestros países, algunos países más que otros, tienen más pobreza, pero en definitiva es un tema que a todos nos atañe. La participación política de todos los grupos. La política ya no provoca el encanto que provocaba antes. Y eso hace que un grupito chiquitito siga gobernando con sus propias ideas para el resto. Los derechos humanos, no solamente aquellos que se violaron durante las dictaduras, también los derechos humanos cotidianos, que no los conocemos, que asumimos que son propios más o menos de la gente que es de izquierda. No, los derechos humanos tienen que ver con las personas. Sus derechos sociales, sus derechos políticos e incluso sus derechos económicos. Estar informado del uso de los bancos, por ejemplo, de los créditos, el ir a solicitar atención médica, también es parte de los derechos humanos. Y la enorme desigualdad que atraviesa toda América Latina, porque, bueno, en todos los países del mundo hay desigualdad, pero hay países como en Europa, Alemania, que si bien hay gente pobre y gente rica, pero la gente pobre no pasa hambre, no le falta la ropa. Probablemente no pueden hacer lo que hacen los más ricos, que es viajar o tener varias casas, pero sí tiene lo básico resuelto. Mientras que en América Latina es tanta la desigualdad que tenemos población que no tiene lo básico resuelto, que le falta vivienda, que le falta luz eléctrica, agua, incluso alcantarillado. Y esos son temas que América Latina debe resolver. Por otro lado, está un movimiento muy fuerte llamado indigenismo, que es por los derechos de los pueblos originarios, que por años estuvieron sometidos, no se respetaron sus tierras. En nuestro país, este movimiento, aunque nos parezca grande porque vivimos en la zona roja, acá en la región de la Araucanía, es pequeño si yo lo comparo, por ejemplo, en México, que hay 67 pueblos originarios que tienen sus reclamos. En Bolivia, no quiero inventar una cifra, pero me da la impresión que son más de 50. En Perú, 37. Entonces, como ven, es un tema que aún no está resuelto. Y por último,
está el tema que a mí sí me compete, creo más que los otros en realidad, que el tema de la mujer y sus derechos, que es caminar libre, sin miedo, sin discriminación, igualdad en el trabajo, los sueldos y ser respetada. Eso no solamente se puede hacer a través de las leyes, sino a través de la educación. Y en muchos ámbitos. Por ejemplo, la mujer no tiene por qué ser la más callada, puede dar su opinión, puede vestirse como quiera, como le guste, sin que alguien le tenga que decir algo horrible. No la pueden golpear. Bueno, ella tampoco debería golpear a nadie, pero a veces en defensa uno lo puede entender. En fin, los problemas que yo he mencionado aún están al debe acá en América Latina. Y esto sería todo. Todos nuestros módulos están vistos. Voy a tratar durante la semana enviar un pequeño test a ver que si ustedes se pueden manejar en estos temas. Mucha suerte y un gran abrazo. Que estén bien.